Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, estos son los titulares más importantes de la semana. Crecimiento desigual a nivel internacional. La política de Trump contra la inmigración ilegal. Los talibanes reenfocan su política exterior regional. Reducción de tipos de interés en Turquía. Oriente Medio a todo gas. Los rebeldes del M23 toman la ciudad congoleña de Goma. Primera semana de Donald Trump en el cargo. Comenzamos fijándonos en los pronósticos sobre la economía mundial, que crecerá alrededor del 3,3% en 2025, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, el comportamiento variará sensiblemente entre las distintas regiones. Se espera que el crecimiento de la economía mundial se sustente principalmente en el dinamismo de los países emergentes, especialmente de la India, con un 6,5% de crecimiento, y de China, con un 4,6%. Por lo que respecta a Estados Unidos, el FMI calcula que el PIB crecerá un 2,7%, lo que supone una revisión al alza de 5 décimas respecto a las previsiones publicadas en octubre, impulsada por la fortaleza del mercado laboral y la aceleración de la inversión. En cambio, se han modificado a la baja las expectativas de crecimiento para la eurozona, de un 1%, debido en parte a los efectos desfavorables que está originando el encarecimiento de la energía. Asimismo, el FMI advierte en el informe de las consecuencias que podrían provocar algunas de las promesas del presidente Donald Trump. Subraya especialmente el impacto negativo que originaría el endurecimiento y establecimiento de aranceles sobre la inflación y el comercio internacional de mercancías. El aumento del proteccionismo dificultaría, además, la flexibilización de la política monetaria por parte de los principales bancos centrales. Y precisamente nos fijamos en Donald Trump y su política contra la inmigración ilegal mexicana. El presidente ha arrancado su segundo mandato con una ofensiva sin precedentes. El 20 de enero, a las pocas horas de tomar posesión, emitió una serie de órdenes ejecutivas que declararon la emergencia nacional en la frontera sur, una medida que le permite eludir al Congreso y desbloquear fondos federales para la construcción del muro fronterizo y otras medidas que considere necesarias. Además, ordenó el despliegue del ejército en la frontera, suspendió el reasentamiento de refugiados y cerró la aplicación CBP One, una herramienta que permite a los migrantes programar citas para ingresar legalmente en Estados Unidos, dejando en el limbo así a unos 30.000 solicitantes. También reactivó la política de permanecer en México, que obliga a los migrantes a esperar en territorio mexicano mientras se resuelven sus casos de asilo. La medida más polémica fue la orden ejecutiva para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, en el caso de padres indocumentados o con visas temporales, que ha desatado de inmediato una batalla legal y ha sido suspendida temporalmente por inconstitucionalidad por un juez federal. Por otra parte, ha designado a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, lo que refuerza la capacidad del gobierno estadounidense para actuar contra ellos. En el ámbito institucional, ha sustituido a varios altos cargos del sistema judicial de inmigración con la intención de alinear las actuaciones de la agencia con su programa. Trump ha reafirmado su compromiso de deportar a millones y millones de inmigrantes indocumentados, promesa central de su campaña, aunque muchas de estas órdenes enfrentarán impugnaciones judiciales, representan un drástico giro respecto a las políticas de Joe Biden y consolidan la postura de Trump de mano dura contra la inmigración. Nos vamos también esta semana a Afganistán y Pakistán. A principios de enero, el ministro de Asuntos Exteriores talibán, Amir Khan Muttaqi, se reunió en Dubái con su homólogo indio, Bikram Misri. Fue la reunión de más alto nivel entre Afganistán e India desde que los talibanes recuperaron el poder en 2021. Por el contrario, las relaciones entre los talibanes y Pakistán, su tradicional aliado, siguen deteriorándose. A finales de diciembre, los ataques aéreos pakistaníes contra militantes antipakistaníes de Afganistán provocaron la represalia de los talibanes. En este contexto, el acercamiento entre los talibanes y la India, el enemigo histórico, seguramente esté provocando gran inquietud en Islamabad. Además, el reciente debilitamiento de la facción talibán más favorable a Pakistán en Kabul, los Haqqanis, complica la posibilidad de reavivar la amistad de Pakistán con el gobierno afgano. Pakistán se verá ahora tentada a recurrir a medidas coercitivas para obtener la colaboración talibán en materia de seguridad fronteriza, como emprender nuevos ataques aéreos en Afganistán y respaldar a los insurgentes antitalibanes, lo que puede generar un rápido crecimiento de las tensiones. En paralelo, esto puede provocar un deterioro de las siempre hostiles relaciones entre la India y Pakistán.
Y mientras tanto, en Turquía, el Banco Central del país recortó el pasado 23 de enero el tipo de interés de referencia en 250 puntos básicos, hasta dejarlo en el 45%. Se trata de la segunda rebaja de tipos consecutiva como consecuencia de la relajación que han experimentado los precios. El índice de precios al consumo anual se situó en diciembre en el 44,4%, lo que supone la séptima caída consecutiva desde el máximo del 75,5% alcanzado en mayo de 2024. La inflación subyacente también ha ido disminuyendo desde el 75,8% que alcanzó en abril de 2024 hasta el 45,3% que alcanzó en diciembre. Como principal novedad, las autoridades eliminaron la referencia a la tasa de inflación mensual y ahora la política monetaria se verá afectada por la inflación anual realizada y prevista. El consenso apunta a que Turquía va a seguir recortando los tipos en las siguientes reuniones. La próxima está prevista para el 2 de marzo, fecha en la que deberían estar disponibles las cifras de inflación de enero y febrero. El Comité de Política Monetaria espera que la inflación anual termine 2025 en el 21% y que los tipos de interés hayan bajado al 27,5%. Sin embargo, se trata de unas previsiones algo optimistas. En 2025 el incremento de los precios probablemente se sitúe en un rango de entre el 27 y el 30%, mientras que el tipo de interés quedaría entre el 30 y el 35%, a no ser que existiesen presiones políticas para acelerar la relajación de la política monetaria. También previsiones económicas llegan desde Oriente Medio. De acuerdo con los cálculos de la Agencia Internacional de la Energía, la producción de gas en Oriente Medio crecerá un 3,2% en 2025 hasta los 765.000 millones de metros cúbicos. El dinamismo será superior al esperado en el resto de regiones, un 2,2% de promedio. Ahora bien, el comportamiento diferirá entre los distintos países productores. Se espera que el incremento en términos anuales sea más intenso en Arabia Saudí, Israel y Omán, entre el 3 y el 4%. Por el contrario, se prevé una caída del 1% en Irán. Se estima que la producción seguirá aumentando en los próximos años, especialmente con la entrada en funcionamiento del yacimiento de North Field East en Qatar, previsiblemente en 2026. Todo ello se produce en un contexto especialmente favorable para los países exportadores de la región. Se espera que la demanda mundial alcance este año un nuevo máximo, impulsado por el aumento del consumo en la región asiática. A esto se une la necesidad de Europa de sustituir las importaciones procedentes de Rusia, un desacoplamiento que ha aumentado la demanda de gas natural licuado procedente de Estados Unidos y de Oriente Medio. Noticias llegan también esta semana de África. El grupo rebelde M23 ha anunciado la madrugada del 27 de enero la captura de Goma, una ciudad congoleña de 2 millones de personas muy cercana a la frontera con Ruanda, tras varias semanas de intensificación de la violencia en la región de la que es capital, Kivu Norte. El M23 ha llamado a que las fuerzas congoleñas depongan las armas ante las tropas de la ONU presentes en la ciudad, donde actualmente reina el caos. Existe una gran preocupación sobre el futuro de los habitantes de la ciudad y los miles de refugiados que han llegado en los últimos meses, con muchos de ellos huyendo ya hacia territorio ruandés. Goma es una importante hub comercial de recursos naturales congoleños, incluyendo minerales utilizados en dispositivos electrónicos como smartphones. Según la República Democrática del Congo, Estados Unidos, el Reino Unido y la ONU, el M23 está respaldado por un gran contingente del ejército ruandés que en esta ocasión también habría entrado en territorio congoleño, algo que Kigali niega y que para Kinshasa equivale a una declaración de guerra. El este de la República Democrática del Congo lleva décadas sumido en la violencia, provocando la muerte y el desplazamiento forzoso de millones de personas. Pero la posibilidad de una declaración oficial de guerra entre las dos naciones está más cerca ahora de lo que ha estado en muchos años. A finales de 2024 se desmoronó el alto el fuego negociado por el presidente angoleño João Lourenço. Ruanda defiende que su principal preocupación en la frontera con el Congo son las fuerzas democráticas para la liberación de Ruanda, uno de los más de 120 grupos armados activos en Kivu Norte y directamente relacionadas con los responsables del genocidio ruandés de 1994, en el que la mayoría de las víctimas eran de etnia tutsi. Y el M23 dice luchar contra el FDLR para defender a los tutsis congoleños. Mientras tanto, la República Democrática del Congo acusa a Ruanda y al M23 de buscar la expansión territorial, ocupando y explotando suelo congoleño para beneficiarse de sus recursos naturales. Ruanda exporta anualmente toneladas de minerales, coltán y oro, entre otros, de los que no dispone de reservas en su territorio. La ONU ha tenido tropas de mantenimiento de la paz en el Congo durante más de 25 años y una misión de la Comunidad de Desarrollo del África Austral, compuesta por personal de Sudáfrica, Tanzania y Malawi, que está luchando actualmente junto al ejército del Congo.
Y finalizamos haciendo balance de la primera semana de Donald Trump en el cargo. Ya en su toma de posesión dio un anticipo de lo que va a ser su legislatura, con la firma de una avalancha de órdenes ejecutivas que pretendían dar un golpe de efecto, mandar un mensaje de rapidez y contundencia en sus primeras horas en la Casa Blanca. Abordó, sin embargo, las cuestiones más puramente ideológicas con el objetivo de borrar de un plumazo el legado de Biden. El primer decreto fue la derogación de 78 órdenes ejecutivas de Biden relacionadas con todo, desde el fomento de la equidad racial y la sanción a los colonos extremistas israelíes en Cisjordania hasta el refuerzo de Medicaid y la promoción de acceso al voto. A partir de ahí pasó horas y horas firmando decretos, limitó el poder de las agencias federales, suprimió el teletrabajo para los empleados federales, indultó a 1.500 personas que participaron en el asalto al Capitolio de 2021 y retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre emisiones, también de la Organización Mundial de la Salud o del acuerdo de la OCDE para implantar un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales, que afecta fundamentalmente a las compañías tecnológicas. No obstante, se ha dado más margen para adoptar las medidas de mayor calado económico. En lugar de imponer aranceles de inmediato, Trump ha pedido 3 informes de revisión comercial antes del día 1 de abril. De esta forma, el nuevo inquilino de la Casa Blanca estudiará si imponer o no un arancel global a todas las importaciones estadounidenses, revocar el estatus comercial de China o continuar o ampliar los aranceles existentes sobre el acero y el aluminio, sobre los vehículos eléctricos chinos de la era Biden. En lo relacionado con la política migratoria, Trump ha declarado la emergencia nacional en la frontera con México, lo que permite una mayor presencia militar en las zonas fronterizas y ha interrumpido de forma indefinida el proceso de asilo en Estados Unidos. Además, en algunas ciudades gobernadas por los demócratas, como Chicago, ya han comenzado los arrestos masivos de inmigrantes indocumentados. Se calcula que hay aproximadamente 11 millones de personas en Estados Unidos sin estatus legal permanente. Pese a que Trump ha prometido llevar a cabo una deportación masiva, los obstáculos financieros, legales y logísticos en cada paso del proceso de identificación, detención y expulsión van a limitar la capacidad del gobierno. Eso sin tener en cuenta el enorme impacto económico que tendría en sectores como el agrícola o la construcción, donde los inmigrantes componen una parte fundamental de la mano de obra. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.